10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de hoy escuchamos una de las frases más conocidas tuyas, Señor. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su plenitud. Claro, yo me imagino que más de uno, al escucharte decir estas cosas, pues habrá sudado en frío, habrá sentido algo de agobio, a plenitud. O sea que más leyes todavía. Y recordemos que la fe hebrea es sumamente ritualista. No sé si sea verdad, no, pero alguna vez leí que había indicaciones prácticamente para todo, hasta el punto de que una de las corrientes del judaísmo llegó incluso a legislar sobre si era lícito o no comer huevos de una gallina que había puesto en día sábado. Imagínate. Claro, por eso uno dice, era una carga no precisamente ligera, esto de la ley y los profetas. Y en estas están cuando tú, Jesús, les dices que encima no has venido a contradecir aquello, sino a llevarlo a plenitud. Y por eso creo que era lógico que más de uno pensara, oye, éramos muchos y parió la abuela. A mí que tanto me cuesta llegar a lo que ya hay que cumplir y ahora me mandan más tarea. Pero esto de no abolir, sino llevar a cumplimiento, puede que, como dicen aquí en Venezuela al menos, puede que haga algo de ruido, porque después vemos la vida de la iglesia y notamos que sí que hubo cambios radicales. Por ejemplo, en la antigua ley era obligatoria la circuncisión. En la antigua ley había alimentos prohibidos si no se preparaban de una manera concreta. Había un proceso concreto para ofrecer a Dios sacrificios de animales, o existía el libelo de repudio. Es que ha cambiado incluso hasta el sacerdocio. Entonces, ¿qué pasó? Señor, no hay que no venías a quitar, sino a llevar a cumplimiento. ¿Qué significa entonces eso de llevar a cumplimiento? Pues en primer lugar, Señor, que tú vienes a recordarnos que todo eso que estaba indicado en la ley y los profetas era un medio y no un fin en sí mismo. Y los fariseos tenían este gran problema y es lo que causaba la mayoría de las discusiones contigo, Jesús. Ellos se ven enamorados tanto del medio que le quitaban importancia a luchar por llegar al fin. Y el fin no era otra cosa que la unión con Dios, la unión contigo, Señor. Algunos incluso pensaban que ya habían llegado y que no había que esforzarse más, que ya hacían demasiado. A los fariseos el cumplimiento de los preceptos de la ley y de los profetas, no pocas veces, en lugar de llevarlos a ese fin que es la unión con Dios, los llevaban a la unión consigo mismos, a la propia seguridad de sentirse mejores que los demás, porque en apariencia hacían más cosas que los demás. Recordamos, por ejemplo, ahora, la conocidísima parábola del fariseo y del publicano que rezan en el templo. Habla precisamente de esto, ¿no? Señor, ahora, al darte tu cumplimiento a la ley de los profetas, nos das unos medios que son mejores para llegar a Dios que los que tenían estos judíos a su disposición. Pensamos ahora, por ejemplo, a la maravilla de la Eucaristía. O sea, esos judíos deberían tenernos envidia por el sacramento de la Eucaristía o la confesión sacramental. Qué maravilla saber que Dios me perdona y que me da nuevas oportunidades. Y que no hace falta cargarle mis pecados pues a un chivo o una cabra a la que soltamos en el desierto, como hacían antes, el chivo expiatorio. Y muchas de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento las comprendemos ahora a plenitud. Pero aunque sean más plenos, mejores, más perfectos, la tentación del fariseo sigue allí. Nosotros también podemos ver la nueva ley como un fin y no como un medio. Y como en nuestra mente ya no apuntan hacia ti, Dios mío, lógicamente pues pierden su atractivo. Ir a misa, hacer diariamente nuestros ratos de oración, vivir la caridad con todos, comportarnos según nos pide la moral cristiana, renunciar a algunos gustos personales por nombrar algunas cosas. Como ahora nos vemos como fines y no como medios, eso sí, medios necesarios, pues no siempre nos provocan. Como perdemos de vista hacia dónde nos llevan esos medios, podemos pensar incluso que se puede hasta prescindir de algunos de ellos. Y alguno me puede decir, padre, no exagere.
Yo nunca falto a misa los domingos. Yo incluso voy entre semana a misa. Yo hago todos los días mi rato de oración. Tengo una sólida vida de piedad. Y no digo que no sea así, no te niego que eso sea así, te lo reconozco, sino que debemos estar alertas ante la tentación farisea que puede atacarnos absolutamente a todos. En nuestra vida vamos a luchar contra esa tendencia al acostumbramiento incluso a lo más excelso, y lucharemos, por amor a Dios, en no quedarnos en aquello que el beato Álvaro del Portillo llamaba el cumplo y miento, que significa cumplir en las cosas de Dios, pero tener el corazón lejos, muy lejos. Es el cumplir, la tristeza del cumplir por el cumplir, que no llena el corazón. Hace pocos días, el domingo pasado para ser más exactos, te escuchamos, Señor, citar al profeta Oseas diciendo, misericordia quiero y no sacrificios. Y ese también es un recordatorio precisamente de esto. Quieres que nuestro corazón esté apuntando hacia ti en todo lo que hagamos, en el trabajo, en el estudio, en el descanso, cuando estamos en una iglesia, en una misa, o con un bisturí o con una escoba en la mano, en todo, un corazón apuntando hacia Dios. Y hoy en el Evangelio nos hablas de esta nueva ley, que lleva a cumplimiento más perfectamente la finalidad que tenía también la antigua ley, que era una ley también promulgada por Dios, pero era provisoria. ¿A qué apunta esta nueva ley? Pues a esto, a tener un corazón como el tuyo, Señor. Es lo que San Pablo nos recomienda en una de sus cartas, en la carta a los Filipenses. Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús. En este rato de oración contigo, Jesús, bueno, yo puedo aprovechar para revisar qué tanto aprovecho estos medios que tú pones a mi disposición, los medios de la nueva ley, los sacramentos, la oración, la caridad fraterna, etcétera, para tener tus mismos sentimientos, para identificarme contigo. ¿Cómo voy de humildad, de obediencia, de sencillez, de generosidad con Dios y con los demás? ¿Qué tan piadoso soy? ¿Quién está al centro de mis pensamientos? De ordinario, ¿qué pienso yo de los defectos de los demás? ¿O cómo llevo las cosas que contrarían mis gustos o mis planes? Bueno, a mejorar en todo esto es a lo que apuntan esos medios de la nueva ley. Y por eso, Señor, que amemos la Eucaristía, que es centro y raíz de la vida interior, que es el culmen de todas las gracias contenidas en ese pan de los ángeles, ahora que estamos en la octava del Corpus Christi. Ese tesoro con el que nos das fuerza en el camino. Que amemos el sacramento de la confesión, con el que nos levantas una y mil veces si estamos humildemente dispuestos a reconocer que somos débiles, dispuestos a volver a ti. Que amemos la oración, como la que estamos haciendo ahora, que es ese privilegio con el que podemos dialogar contigo, Señor, como con un amigo, como con un Padre bueno al que le interesan todos nuestros afanes, incluso todas nuestras tonterías. Que amemos tu mandamiento nuevo del amor, ese con el que podemos llevar a los demás el amor que tú nos manifiestas, del amor del que estamos seguros, y con el que podemos ver en los demás otros Cristos. Que amemos tu voluntad, que amemos tu ley, pero de verdad, que seamos muy fieles a lo que nos pides cada día. Así no hay agobio posible en que nos pidas cada vez más. Y que esa fidelidad se base no en el temor al castigo o el temor a quedar mal, sino en el deseo de amar más lo que quieras para nosotros. Y ojalá vivamos de verdad, Señor, nuestra fe de modo tal que podamos contagiar a los demás de esa alegría y de esa paz que encontramos en ti. Y que podamos, con tu ayuda, Jesús, seguir con fidelidad tus mandamientos, pero con la ilusión puesta en que la ley y los profetas que ahora has llevado a plenitud son una invitación a tener un corazón como el tuyo, humilde, obediente, generoso, paciente, lleno de misericordia y sobre todo ardiente de un amor a Dios Padre y a las almas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.